Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Estamos ya al aire con la profesora Teresa Téramo. Ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna, en España, y profesora en Letras por la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde es profesora con numerosas responsabilidades. Además, es una de las profesoras del curso interuniversitario Cultura de la Vida y Dignidad Humana, que organiza la Red de Universidades Católicas y de Orientación Católica de la Argentina, y que se dictó este año por tercera edición, y ella da una clase especialmente dedicada a la comunicación asertiva y a cómo comunicar en contextos adversos, el bien, el valor de la vida humana. Así que vamos a conversar con ella sobre estos temas. Buenas noches, Teresa, un gusto tenerte. Buenas noches, Nicolás, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Gracias. Bueno, un gusto tenerte aquí en la radio. Teresa, quisiera comenzar preguntándote ¿por qué vos ponés el foco en esta idea de la comunicación asertiva como clave para pensar los desafíos de comunicar los temas de la vida en el contexto cultural que nos rodea? Sí, gracias, Nicolás. Mira, a mí la comunicación... A ver, la importancia de la comunicación es que la comunicación testimonia la naturaleza relacional, constitutiva del ser humano. Estamos hablando de vida, estamos hablando de seres humanos que vienen a la vida. Y yo pensaba, y quiero que cada oyente también piense, vos, Nicolás, también, que nadie es causa sui. Ninguno de nosotros pidió venir a esta tierra, venir a este mundo en nuestra época. No, es como... El origen de la vida misma, el origen de la vida humana es dependiente de dos personas que se amaron, ¿no? Mejor de los casos y en casi todos los casos, ¿no? Hay casos y casos, pero nadie es causa sui, y es decir, nadie es causa de sí mismo, nadie es el ser a sí mismo, sino que nosotros estamos acá compartiendo este momento, este rato, esta escucha, porque dos personas se relacionaron, ¿no? Es decir, que desde el momento 0, 1 de la existencia, desde el seno materno, nosotros somos seres en relación. Necesitamos de los otros y yo soy necesaria para los otros también. Todos nos necesitamos. Y pienso eso, ¿no? Que la comunicación testimonia eso, también la naturaleza relacional constitutiva del ser humano. Por eso también pienso que en todos estos temas vinculados a la vida, desde el momento de la concepción hasta el último momento de la muerte natural, es importante enfocar la comunicación de estos temas de vida siempre por el lado positivo, el lado asertivo, teniendo en primer lugar, para mí la primera consigna o premisa es no solo comunico algo, sino que me comunico. Me parece que ese pronombre personal, primera persona, implica mucho, ¿no? No solo cuando uno comunica hasta buen día, comunica buen día, sino que se comunica, todo su ser comunica, su cuerpo, su mente, su corazón, su alma, está en ese acto comunicativo. Y es bueno, nosotros los que tenemos fe, los que transitamos por la vida sabiendo que no estamos aquí por eso lanzados al azar, sino que somos misión, no solo tenemos, sino que, como dice Francisco en Gaudium, en el Evangelii Gaudium, ¿no? Somos misión. Para mí eso es fundamental, que todos los seres humanos lo entendamos, que no tenemos una misión, que tengo que descubrir qué misión tengo, sino que cada uno ya por el hecho de existir es misión, ya su existencia es signo para otros. Lo enfoquemos siempre desde un punto de vista positivo. Desde una comunicación asertiva, que en primer lugar eso, ¿no? Es me comunico, todo mi ser. Por lo tanto, ¿cómo me relaciono con el otro? ¿Qué palabras de simpatía, de bondad, de fiesta, ¿no? Para con los otros, ¿no? A la hora de comunicar, es importante. Lo segundo también es siempre tener en cuenta que mi mundo no es exactamente igual al mundo de los demás, porque desde que nacemos, desde antes de nacer, ¿no? Estamos en cierta manera condicionados por determinadas circunstancias y también el aprendizaje de las palabras, el aprendizaje del mundo que nos rodea,
se debe también a muchas circunstancias, ¿no? Si a mí desde chiquita me mordió un perro, y bueno, yo ya la palabra perro me genera cierta aprensión, pero si desde que chiquita conviví con animales, con perros, gatos, y son amigables, para mí la palabra perro tiene otra connotación, ¿no? A la hora de hablar en una comunicación, ¿no? Con otra persona. Entonces también tener en cuenta que mi mundo no es exactamente igual al mundo de los demás, que esas palabras que habitan en mí tienen una connotación no solo lógica, sino también afectiva, de cómo las adquirí. Y tercero, también que comunicar no es lanzar mensajes en botellas al mar, ¿no? Es decir, yo digo esto, defiendo la vida, esta es la verdad, esto es así, y bueno, y que el otro agarre el mensaje. No, la comunicación siempre empieza por el otro, ¿no? Es decir, saber eh, a ver, estamos entendiendo lo mismo, estamos hablando en las mismas coordenadas, ¿no? Entonces, chequear siempre los mensajes, no pensar que porque ya lo dije ya está, sino buscar a ver si el otro entendió lo que quiero decir. Eso también me parece sumamente importante a la hora de la comunicación asertiva, ¿no? Y también otra característica ya más lingüística, pero evitar siempre la negación. A mí me gusta a veces a la gente preguntarle, ¿no? A ver, fíjate el último WhatsApp que escribiste, a ver si empleaste el no, la negación. No, no, hablar siempre en positivo. La vida es algo positivo, bueno, es existencia, es ser, ¿no? Entonces, evitar todo lo que es negativo, ¿no? A la hora de comunicar también. Yo, obviamente, es opinable, pero pienso que para mostrar el bien no hace falta enunciar el mal. Creo que en la medida que uno enuncia el mal es como que lo propaga, lo duplica, lo triplica. En cambio, creo que podemos comunicar algo tan bueno, tan lindo que es la vida, desde lo positivo. Teresa, muchas gracias por estas reflexiones. La pregunta sería si digamos, estilo de comunicarse, de esta concepción de la comunicación como una relación, y me quedé con esa idea de la relación, ¿no? Vos la estás pensando para los comunicadores, o sea, para quienes hacen un programa de radio, para quienes son periodistas, para quienes tienen, o también estás proyectándola a nuestros oyentes en sus distintas realidades. ¿Cómo ves estas distintas responsabilidades en un contexto como el que estamos viviendo en materia de la defensa de la vida? Sí, gracias. No, para todos. No solo pienso en los comunicadores profesionales, sino la comunicación nos atraviesa a todos. Somos seres en relación, por lo tanto somos seres en comunicación constante. Nuestra primera comunicación es probablemente con nuestras madres, ¿no? Todos somos hijos, no todos tal vez seamos madres, padres, hermanos. Yo no tengo hermanos, por ejemplo, digo, pero todos somos hijos, ¿no? La primera gran comunicación es con nuestras madres, la relación de maternidad-filiación. Y esto que hablo también, pienso en cada oyente, cada persona. A ver, la comunicación se hace dificultosa cuando no conocemos algo o cuando creemos que conocemos demasiado al otro. Y me refiero a la comunicación, puede ser de matrimonial, de pareja, de novios, de amigos, de familiares, ¿no? La comunicación se hace dificultosa cuando o no conocemos algo o cuando creemos que conocemos demasiado al otro, es decir, por falta de juicio o demasiados prejuicios. Y una regla desde el punto de vista lingüístico con respecto a la comunicación es que, por ejemplo, en una discusión, ¿no? Cuando dos personas, sea, vuelvo a decir, en un hogar, en un programa de televisión, en lo que quieras, ¿no? En una discusión en redes, a veces, ¿cómo salgo de una discusión? Bueno, la pregunta siempre suspende el juicio, ¿no? Hacer una pregunta, o hacer una pregunta al otro, ¿no? O compartir un interrogante, una pregunta. Siempre la pregunta suspende el juicio, lingüísticamente, ¿no? Porque eso, ¿no? A veces eso, el querer, los demasiados juicios que tengo sobre otro, o prejuicios, son los que entorpecen la comunicación.
en una relación, vuelvo a decir, personal o en un tema más institucional también, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Que a veces cuando uno también es parte de una institución, puede ser una universidad, un colegio, una empresa, un trabajo, el que sea, ¿no? A veces se habla de problemas de comunicación. Ay, acá falló la comunicación. Bueno, a mí me enoja eso, ¿no? Porque yo siempre digo que los problemas de comunicación en realidad a ver, echarle la culpa a la comunicación a, a otra, pero que la culpa esté en otros lados, no en la comunicación. Lo que hace la comunicación es testimoniar ciertas desavenencias, ¿no? Por ejemplo, los problemas de comunicación en realidad son problemas de gestión o de falta de gestión, ¿no? A mí, ¿cómo no me llegó este mail? Y bueno, no es un problema del mail, de la comunicación que no te llegó, sino que, no sé, alguien o te borró de la lista de mail o no sé qué pasó, que no, pero, a ver, son problemas que están más allá de la comunicación. La comunicación lo que hace es testimoniar ciertos otros problemas más hondos, más profundos, mismo en una relación, vuelvo a decir, familiar, de pareja, padre-hijo. Tengo problemas de comunicación. No, a ver, si tenés un problema de comunicación, tenés otros problemas más graves, que puede ser, no sé, muchos, como hablando en este programa también uno puede hablar de virtudes, ¿no? Pero puede ser, no sé, la falta de comprensión, de flexibilidad, el exceso de control, no sé, cada uno pensará los propios, pero la comunicación lo que hace es testimoniar otros problemas más profundos que deben ser resueltos para poder tener una convivencia armoniosa y pacífica, ¿no? Mm. Hola Teresa, ¿cómo te va? Rodrigo Dale, Bucetala te saluda. sí, ¿cómo estás? Muy bien. Teresa, muy interesante lo que nos contabas y en torno a lo que dice Nicolás, yo te Sí. quería preguntar, esta filosofía o esta base de comunicación a partir de que me comunico, ¿no? De ser misión, de ser testimonio Sí. y de tratar de interpretar que mi mundo es distinto a los otros mundos, como bien decías, y de hablar en positivo, todo eso que me anoté. Yo te pregunto, puntualmente, como decía Nicolás, en el mensaje de la vida o de la familia o la promoción Sí. de la vida y la familia, en una cultura donde la masiva comunicación o los medios masivos de comunicación tienen por detrás una impronta, digamos, de división o Sí. de ponderación de ciertos subjetivismos o de otro tipo de ideología. Esto que vos propones, hay que, digo, educar a la comunidad, hay que ponderar y tener esa perspectiva, porque creo, digo, en la proporción que tenemos con la proporción temporal que tenemos de vínculo con los medios masivos, por ahí hay una gran proporción que nos invade con un mensaje y que nos hace tener pocas herramientas para poder tener esta mirada tan hermosa que decís, ¿no? Sí, Rodrigo, mira, yo le propongo a cada oyente que deje de ver los canales o escuchar, ¿no? Los otros programas, las otras radios, y que se detengan solo a escuchar Radio María. Yo te digo personalmente, para mí es como un descanso. Escucho, en mi caso estoy en Capital, escucho el 88.5 Radio María, desde hace mucho tiempo, que la tengo fija en mi auto, y me hace mucho bien, ¿no? Porque, a ver, como vos decías, ¿no? El mainstream cultural, ciertos canales y programas tienen obviamente otro paradigma de comunicación desde el conflicto, desde la grieta, desde tantas cosas. Yo propongo a cada uno abstenerse, hacer como una apogea, logremos un paréntesis, ¿no? En esos otros, y escuchar solo al vecino, al familiar, a la Radio María, y tratar de vivir en un entorno de apartado, ¿no? De esta crítica que tal vez los canales, o bueno, sí, mainstream cultural que nos invade, nos hace pensar que la Argentina está decadente, nos hace pensar que todo es confusión, y yo creo que eso es un discurso
maligno, te diría. Y creo que, no sé, los que tenemos una cierta, eh, digamos, formación con respecto a la fe y a la, no sé, pienso que podemos salir de ese atolladero, ¿no? Eh, sí, yo creo que hay unos discursos que son muy negativos, muy violentos, y que podemos, ¿no? Los cristianos sobre todo, para mí, mira, un ejemplo muy concreto que también me gusta repetir cada vez que puedo, es el ejemplo de Maús, el camino de Maús, donde Jesús se encuentra, pienso, con dos argentinos, si querés, uno de cada partido, cada bando, yendo por ese camino deprimidos, porque no saben qué hacer, ¿no? Y bueno, y se están volviendo a casa porque habían puesto todas sus esperanzas en alguien que murió y que bueno, no el camino de Maús, ¿no? Esos dos discípulos que van cabizbajos, deprimidos, de nuevo a sus cosas, ¿no? Y de repente el Señor sale al encuentro, los ve, me gusta mucho la escena porque nos muestra la actitud cristiana, ¿no? La actitud de cada uno de nosotros frente a los problemas y a las depresiones que la vida misma nos tira encima, ¿no? Y el Señor los escucha, en primer lugar, ¿no? Los ve, escucha, inclusive, con todo respeto lo digo, pero se hace el tonto, porque cuando le dicen, pero vos sos el único israelita o el único peregrino que no viene de Jerusalén y no sabe lo que pasó en Jerusalén, lo tratan de tonto, ¿no? Y Jesús se hace el tonto y dice, no sé, ¿qué pasó? ¿No? Para que los otros le cuenten. Y a veces yo creo que en esos temas de vida, de fe, tenemos a veces que hacernos un poco el tonto, ¿no? Como hace el Señor, y escuchar al otro, ¿no? Ver, a ver qué piensa, qué dice, aguantarnos eso, la ironía o la risa burlona, y después sí, ¿no? Con toda nuestra formación, nuestra fe, nuestras convicciones, ayudar, ¿no? Entonces ahí es cuando Jesús en ese camino de Maús les explica las escrituras. Pero ¿cómo lo habrá hecho, no? Con qué cariño también, con qué actitud de comprensión, de cariño, pero no, miren cómo dicen esto, si no se acuerdan que iba a resucitar, pero bueno, entonces, ¿cómo habrá sido, no? Que cuando llegan a destino, ¿no? Les dicen, no, quédate con nosotros, ¿no? Queremos que sigas contándonos, ojalá que alguien cuando hablamos de temas de la vida no nos echen flis, sino que nos digan, no, mira, quédate con nosotros, seguinos contando, porque esto que estás diciendo nos hace bien, ¿no? Nunca nadie nos lo había hecho antes de esta manera. Entonces, ahí Jesús se queda, ¿no? Y todavía no saben que es Jesús, pero se dan cuenta cuando parte el pan, ¿no? La Eucaristía, cuando parte el pan. Y ahí desaparece, ¿no? También. Pero bueno, yo qué sé, yo creo que la actitud nuestra tiene que ir por ese lado, ¿no? Por el lado de Maús, ¿no? De sabernos, hacernos el encontradizo, buscar a los que sufren y cabizbajos y deprimidos ya tiraron la toalla, ¿no? Y salir al encuentro y conversar y tratar de manera positiva de volver al camino, ¿no? De volver a compartir, ¿no? Y dialogar. Yo creo que el diálogo, también cuando uno va al diálogo, es necesario saber que a veces uno puede ser vencido también en algunos puntos, ¿no? No creer que uno tiene toda la sabiduría y la verdad que va a imponer al otro, ¿no? Sino ir a escuchar, saber hacer silencio. Yo creo, mira, y con esto termino la idea, ¿no? Yo creo que eh, eh, necesitamos, ¿no? Como en este mundo donde los datos son los datos, ¿no? El 35% de la población descree de las noticias porque hay mucho fake news, hay mucho también, ¿no? Chantaje por las redes, ¿no? Entonces hay un gran descreimiento del periodismo, de la comunicación masiva. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Y el antídoto para generar confianza es el poder, eh, comprendiendo al otro, escuchar. El antídoto
está en poder incidir, obviamente, con la verdad, pero en estos temas de vida, pero también sabiendo eso, ¿no? Como en realidad el antídoto propiamente es, en un mundo de desconfianza, es enseñar a la gente a saber discernir, ¿no? Yo creo que ese es un punto clave a la hora de educar en un hogar, en una escuela, en una universidad, es enseñar a los jóvenes, sobre todo, a discernir en un mundo donde eso, no sabemos WhatsApp si será verdad, si será mentira, si es fake news, ¿no? Yo creo que hoy el antídoto está por ahí, por el discernimiento, una palabra que es muy también de Francisco, en este camino sínodo, ¿no? que vivimos, el fomentar el discernimiento. Teresa, bien. A ver, vamos a ir bueno, primero que nada, es apasionante escucharte y me nace el que te quedes, ¿está? Como dijiste recién de Maús, así que te quedes. No, te iba a proponer que hagamos una pequeña pausa y te dejo planteada una pregunta, ¿no? Porque, bueno, yo soy abogado, lo sabes bien. Acá en este programa tratamos los temas álgidos, a veces tenemos que decir que no, que está mal el aborto, también hay que explicar ciertas cosas. Entonces también te quería preguntar sobre eso, decía, porque claro, a veces hay un debate público, se debate una ley, hay una ley que dice que está bien matar personas, a veces también hay que levantar la voz, los profetas también denunciaban. Entonces te quería preguntar tu opinión sobre esa dimensión del debate público. ¿En qué medida, cómo ves esas cuestiones, entendiendo en ese marco general de comunicación? Pero lo hacemos al regreso, estamos conversando con Teresa Téramo. Ella es profesora de la Universidad Católica Argentina, investigadora, coordina la maestría en comunicación audiovisual, una gran maestría que hay allí en la Universidad Católica. Y vamos ahora a un tema musical y continuamos aquí en Por la Vida, por Radio María. Y seas como seas, a veces al revés y a veces da la vuelta. Sé buena noticia, la buena noticia. Quieres encontrar, no sé que hay que esperar, que no tengas ya dentro, sino tú quién será, si no y en qué momento. Sé buena noticia, la buena noticia que quieres escuchar. Seguro que hay algo que tendrás que remover, algunas torres altas que habrá que demoler. Tirar seguridades y tanto bienestar, dejarse de lo propio, pensar un poco más en los demás. Será una gran noticia, si un día algún despiste encuentra en ti una pista. Sé buena noticia, la buena noticia que quieres respirar, que nadie pase frío, que a nadie falte pan, nadie se quede solo, nadie se quede atrás. Tener otra mirada, aceptar otra visión, subir al que está abajo, bajar al que se cree en mi Señor. Nada y con nada tienen todo. Los ahogados, los sin casa, los que encuentran algún modo de saltar en cada charco al meterse en el barro para hacer de este mundo un lugar más humano. Los tranquilos, los que lloran, los valientes que se dan, los sencillos, los distintos, los pequeños, los demás, y los loser y los frikis, los raritos, los que nunca encuentran sitio, los que luchan cada lucha por la paz. Merecen escuchar buenas noticias. Seguro que hay algo que tendrás que remover, algunas torres altas que habrá que demoler. Tirar
inseguridades y tanto bienestar, dejarse de lo propio, pensar un poco más en los demás. Continuamos en Por la Vida por Radio María. Estamos conversando con la profesora doctora Teresa Téramo y habíamos dejado una pregunta pendiente, planteada, Teresa, que refiere a un poco desde la experiencia de los debates públicos que han conmovido a nuestro país y que es probable que también se planteen en torno a temas que todavía están latentes, como la eutanasia o el mismo aborto, que siempre retoma agenda para algún caso, por alguna situación. También a veces la comunicación requiere explicar por qué no, uno no avala, y más cuando estos debates tienen que ver con la cosa pública y con decisiones parlamentarias. Te quería preguntar tu opinión sobre esa comunicación asertiva en un contexto tan particular de debates públicos. Sí, yo creo que todo el discurso pro vida, la comunicación de grupos pro vida creció muchísimo, sobre todo con los debates que vos fuiste uno de los protagonistas, Nicolás, en el 2018. Creo que hemos mejorado muchísimo. Antes yo veía más la reacción por parte de los movimientos pro vida y creo que empezamos a aprender a sabernos adelantar. Y es fundamental. Yo creo que ahora, para que no nos agarre en curva la eutanasia, ya tendríamos que estar generando algunos mensajes pro vida, ¿no? Y en torno al tema de la eutanasia, no sé, es un tema que a mí personalmente también me preocupa mucho. Pero bueno, a ver, es verdad, a veces los contextos son muy adversos y qué hacer, ¿no? Cuando estamos en una situación así. Vuelvo a insistir, creo que el mejor modo de comunicar es como ya la sabiduría milenaria nos enseñaba, el mismo Aristóteles en la retórica, y después todos los retóricos lo retoman, ¿no? A la hora de construir discursos convincentes. Decía Aristóteles, ¿no? En la retórica, las personas buenas les creemos de modo más pleno y con menos vacilaciones. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? La bondad de cómo enunciamos, juzgamos. Ahora, es verdad, sin embargo uno dice, ay, nosotros somos buenos, tratamos de comunicar bien, pero la ley del aborto salió y bueno, es que a veces es verdad, hay cuestiones que van más allá, ¿no? Como esta ley que desgraciadamente Argentina tiene a partir del 2018, pero, a ver, lo importante, y pienso no estar no en línea con tu pensamiento, Nicolás, en esto que vos sos abogado, pero, a ver, yo creo que lo importante ahora, con ley o sin ley, es tratar de que la gente entienda el valor de la vida, y que el aborto es un asesinato, y que la eutanasia es un asesinato, más allá de que haya o no haya ley, ¿no? A veces la ley positiva, ¿no? La ley de los estados no concuerda con la ley moral, ¿no? Ahí tenemos les aconsejo a todos los oyentes, si hace mucho que, o nunca la leyeron, no leer Antígona, ¿no? Esta obra, o la Antígona de Sófocles, o la Antígona de Anuil, ¿no? A veces las leyes, la ley divina o la ley moral no va con la ley positiva, ¿no? De los estados. Pero bueno, es un problema que tenemos que cambiar, esa ley injusta que tal vez tiene el Estado. Pienso que con ley o sin ley lo que tenemos que lograr es que muchas personas entiendan que la vida es un don, es un regalo, que por eso después es objeto de derecho, pero en primer lugar es un don, un regalo, como decíamos, nadie se da el ser a sí mismo, estamos aquí porque sí, y somos misión en este mundo para contagiar también, ¿no? En el caso nuestro, estamos en Radio María, ese mensaje del Evangelio, que es tan positivo, tan bueno, tan de fiesta, ¿no? Yo qué sé, a mí me parece que
lo mejor, ¿no? Para esto es el uno al uno, el tratar de hablar con nuestros familiares, nuestros vecinos, no sé, de contagiar ese, en primer lugar con el testimonio de vida, ¿no? Pero el valor de la vida, de toda vida, ¿no? Toda vida, inclusive toda vida, vida animal también, ¿no? Toda vida, toda creación, como nos decía el Papa Francisco, ¿no? En la Laudato Si, y luego en este refuerzo 2023 de Laudate Deum, este otro texto de Francisco que creo que nos puede ayudar a entender el valor que tiene toda la vida, ¿no? Y cómo tenemos que defenderla, y más que defenderla es que disfrutarla, ¿no? Eh, Pienso eso, ¿no? Como que es verdad, a veces los contextos son muy adversos, lamentablemente uno puede perder frente al Congreso, por así decir, pero lo importante por eso, con ley o sin ley, es que haya embarazos a término, que no haya abortos, ¿no? Es decir, que festejemos la vida. Eh, a mí me parece que los cristianos, no sé, ¿no? La muerte fue vencida y tenemos que transmitir este mensaje de alegría y de, no sé, positivo, ¿no? Eh, Ningún tiempo pasado fue mejor, fue distinto, pero no mejor. Entonces creo que también, ¿no? Tenemos este cachito de vida, que no sabemos hasta cuándo, para tratar de hacer el bien en este mundo. Y bueno, y es con lo poquito que puedo hacer en mi entorno, en mi familia, con mi gente, en mi trabajo, pero tomarnos en serio este tiempo, que es limitado, para hacer el bien, para ser buenas personas que contagien un mensaje evangélico que de por sí es evangelio, ¿no? Es el buen mensaje de que la muerte fue vencida y entonces tendríamos que vivir de fiesta, ¿no? Sin caras largas, ¿no? Sin caras avinagradas, sino de tratar de contagiar la alegría de vivir. Teresa, en ese sentido, que comparto plenamente, y me gustó mucho lo que dijiste de Maús. Yo por ahí, lo que estabas diciendo al último, me parece que podríamos pensar en lo que también el Papa Francisco ha invitado a estar en salida, ¿no? El cristiano en salida. Porque por ahí nos pasa, incluso en los ámbitos también de Provida, que hay como una, como decías vos bien, una denuncia, un estupor, un asombro, un asolamiento por la situación, por esta cultura antivida que nos invade. Pero como bien decís vos también, hay como una negación del ser cristiano, auténticamente cristiano, y llevar alegría, y llevar esperanza, y llevar en salida. Es decir, estos discípulos de Maús estaban como perdidos, y Jesús se encuentra con ellos, como bien dijiste vos, y a partir de ese encuentro cambia su vida, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, y Rodrigo, la verdad que sería bueno que todo oyente que esté aquí pueda volver a ese texto de Maús, de los discípulos de Maús, que la verdad que es maravilloso, porque a mí de todo lo que más me gusta, y perdón que lo diga así con todo respeto también, pero es cuando Jesús se hace el tonto. Yo creo que a veces tenemos que como hacernos el tonto, ¿no? A ver, no, pero ¿cómo? ¿Qué pasó en Jerusalén? Como, ¿pero qué pasó? A ver, en este recinto del Congreso, a ver, contame, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? No sé, creo que a veces tenemos, ¿no? que hacernos un poco el tonto para despertar también, ¿no? No creernos. A mí me parece que lo que más ahuyenta en los mensajes prohibidos, cualquier mensaje, es como el aire de superioridad, ¿no? Tenemos que huir de todo aire de superioridad. El Señor en el camino de Maús podría haber dicho, pero muchachos, aquí estoy, yo resucité. No, y no hace eso, ¿no? Es decir, se hace el tonto, como diciendo, a ver, pero no, ¿qué pasó? A ver, contame. Ser como niños, ¿no? Claro, y entonces a veces, yo creo que a veces nosotros ahuyentamos porque vamos con aire de superioridad y tenemos que evitar el aire de superioridad y Jesús nos da la muestra, ¿no? En el camino de Maús, ¿no? Ir a la par, sin aires de superioridad, sin creernos que tenemos la verdad, aunque uno sepa que está en verdad, está caminando en verdad, pero
no sé, también a mí me gusta pensar que la verdad con el bien, la belleza, los famosos trascendentales del ser y la unidad van juntos, es decir, la verdad no es superior al bien, ni la belleza es inferior a la verdad, ¿no? Los trascendentales del ser. Entonces, toda comunicación que es agresiva, que, que no hace bien al otro, ¿no? Pienso que no es del todo verdadera, ¿no? Es decir, o bueno, pienso que a veces, en aras a la verdad, a veces podemos hacer daño, ¿no? Y tenemos que cuidar, porque eso, la verdad no es superior al bien, no es superior al bien ni a la belleza ni a la unidad. Y entonces, eh, no sé, creo que hay que hacer como el camino de Maús, ¿no? Como hace Jesús, haciéndose un poco el tonto, dejando que los demás se descarguen y hablen, ¿no? Y poder acompañar al punto tal de que nos digan, no, mira, seguinos contando, ¿no? A ver, quédate con nosotros para contarnos un poco más de qué va esto de la vida. Porque además, viste, uno lo sabe, ¿no? Hay discursos, cómo son los medios, sobre todo el mainstream cultural, hay una gran, a veces, presión, ¿no? Y, no sé, a mí me impresiona en España, por ejemplo, un caso, ¿no? Por el que se dio la ley de la eutanasia, ¿no? Sí, de la muerte asistida en España, fue un caso que después cuando, un caso tipo, ¿no? Una persona que estaba, creo, cuadripléjica, que no quería, matarse, y, y lo gracioso, bueno, lo gracioso trágico, ¿no? Pero es que cuando él fue como el caballito de batalla, ¿no? Ese caso para que se dé la ley de la eutanasia, cuando sale la ley, no se mata. No, porque ahora ya descubrí una misión en mi vida que es seguir batallando por los derechos de los que quieren morir. Pero, digamos, fue una paradoja, digamos, una cosa extraña, pero a lo que voy es que hay muchos discursos armados, ¿no? Eh, y que realmente a veces inciden en los cambios de leyes, en los cambios sociales, pero bueno, o de políticas públicas, mejor dicho. Pero lo importante es, más allá de las políticas públicas, más allá, me parece, de la ley, que obviamente tenemos que construir para que haya leyes positivas también justas, acordes a la ley natural y a la ley moral, a la ley divina, pero no perder eso, ¿no? Del norte, que lo importante es que eh, todos amemos la vida más allá de lo que pueda imponerse desde un Estado, ¿no? Eh, y en eso creo que los cristianos tenemos una misión, además de ser misión, que es de contagiar la alegría del Evangelio. A mí me encantó ese texto de Francisco, Evangelii Gaudium, una alegría del Evangelio, porque es el nombre ideal, ¿no? Es decir, no podemos estar tristes, aunque haya leyes injustas, ¿no? Trabajar para cambiarlas. Yo creo que a veces tenemos que meternos más en la cosa pública, los cristianos, ¿no? Tenemos que estar más ahí en los espacios y en el Congreso, por así decir. Eh, pero bueno, también en las medidas de cada uno y las fuerzas de cada uno. Pero sí el tratar de al que tenés al lado, ¿no? Hacer que bueno, Nicolás decía, yo tal cual coordino una maestría en la UCA en comunicación audiovisual. Estoy recordando el trabajo de un alumno de hace unos años, 3, 4 años atrás, un documental, me dicen la RUCU, está en internet, me dicen la RUCU, que es el caso también de una joven que estaba sumida en las drogas y que el contacto con el Hogar de Cristo en un barrio vulnerable, ¿no? Como el barrio de Alberdi, la sacó de ese mundo de la droga, y ella, que había perdido la tenencia de sus hijos por estar en la calle, drogadicta y pobre, y bueno, no solo logró salir de el documental de nuestra maestría que hizo este alumno muestra, ¿no? La historia de esta Romina, me dicen la RUCU, que logró inclusive salir gracias al Hogar de Cristo del mundo de la droga y de la calle, y no solo recuperó la tenencia de sus hijos, sino que después ella también se transformó, se casó con una persona que conoció el Hogar de Cristo, e inclusive se transformó también en su hogar, en ser un hogar
que también de tránsito, ¿no? De bebés, de chicos que esperan en adopción, ¿no? Es decir, puede la transformación con la fe, con el trabajo de cada uno por el bien, podemos transformar muchas vidas, como el de esta Ruku, Romina, que es una historia totalmente real, ¿no? Y como ella tantas que desconocemos y que son eso, los santos de la puerta de al lado, como dice Francisco, ¿no? Que buscan hacer el bien al que está cerca. Bueno, hemos conversado, muchísimas gracias Teresa por tus palabras, por tu tiempo, por abrirte un espacio una noche, así que gracias por a vos. edificantes palabras y reflexiones. Bueno, ya alguna vez te vamos a volver a convocar para seguir, ahora sí para un programa específico, porque sé que te encanta cine, televisión, de comentarios más de cine, televisión o series, pero sí, perfecto. Va a quedar para una nueva convocatoria. Gracias, gracias Rodrigo, gracias Nicolás, gracias, fue un gusto también compartir este momento y siempre a disposición y bueno, y gracias. Bueno, excelente, Teresa. Bueno, hemos conversado con la doctora Teresa Téramo, ella es profesora de la Universidad Católica Argentina, coordina una maestría de comunicación audiovisual y hemos hablado sobre la comunicación asertiva en los temas de la vida. Vida por Radio María, y ahora, como cada martes, vamos a escuchar a la columna semanal, en este caso a cargo de María Justa Repide, con la reflexión sobre las distintas realidades de santos de nuestro país. Y del santoral de la Iglesia Católica. Así que escuchamos a María Justa Repide. Buenas noches, queridos amigos de Radio María. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes la vida de un gran santo que se celebra en el mes de noviembre. El día 11 de noviembre es el día de San Martín de Tours. A él me voy a referir. Este santo era miembro del ejército romano en la época antigua. Pensemos que él había nacido en un territorio que hoy es Hungría, se llamaba Panonia, en el año 320, y por herencia familiar, su padre también y su abuelo habían sido soldados del ejército romano, él le tocó esa tarea. Y él conocía a algunos cristianos y se acercaba de a poco al cristianismo, pero todavía no tenía completamente la fe. Hasta que, sin embargo, siendo casi una etapa de catecúmeno, es decir, que estaba a punto ya de convertirse completamente al cristianismo, estando en Amiens, era una ciudad medieval francesa, encontró cerca de la puerta de la ciudad a un mendigo tiritando de frío. Enseguida se conmovió, sacó su espada y partió la capa que lo cubría para darle la mitad de la capa a este mendigo y le explicaba que no le podía dar todo el resto porque la capa pertenecía al Estado romano, pero que quería compartir con él su momento de sufrimiento y se conmovió y quería que entrara ese cuerpo desabrigado, que entrara en calor. Y esa misma noche San Martín de Tours soñó con Jesús y soñó a Jesús vestido con esa media capa. Y rodeado de ángeles, Jesús le decía a los ángeles: Martín, me has cubierto con tu capa, recordando ese pasaje del Evangelio que decía: cuando he tenido hambre me has dado de comer, cuando he tenido frío me has abrigado, cuando no he tenido dónde refugiarme me has dado albergue. Fue tan impactante esta imagen que sintió San Martín de Tours que al poco tiempo decidió abandonar el ejército y ponerse al servicio de Dios. Y así poco a poco fue creando acercándose y creando monasterios en la región de lo que es las Galias, y fue convirtiéndose en el apóstol de las Galias, y va a influir enormemente en la espiritualidad de Europa, tanto que en un momento dado es convertido en el obispo de Tours, pero siempre conservando esa
deseo de ayudar a través de la caridad a todos, pero especialmente a los más necesitados. Y siendo obispo, llegó a recorrer distintos lugares rurales y se convirtió en el gran sacerdote de las parroquias, fundador de parroquias rurales en Francia, así se lo recuerda. Y así recorrió todas esas zonas, dejando un legado de fe, pero también de actitud de la verdadera caridad. Queridos amigos de Radio María, justamente en este momento tan difícil de nuestra patria, donde vemos que tantos compatriotas nuestros carecen de las necesidades básicas, bueno, tratemos de fijarnos, recordar un poco e inspirarnos en la figura de San Martín de Tours y recordemos que la caridad es el sentimiento que impulsa a interesarnos por las demás personas, a querer ayudarlas, a querer que tengan dignidad, que esa es la esencia del ser humano, y dejar apoyar en las iniciativas donde veamos en las parroquias que tenemos cerca, donde la gente deja solidariamente y generosamente, también nosotros apoyemos de alguna manera, no solamente de la manera material, sino también tratando de tener tiempo para dedicarle en lo que necesiten nuestros hermanos tan necesitados, porque a veces no es solamente algo material, sino también es una palabra, un acompañamiento. También la caridad se trata de eso. Y recordemos también las palabras del Papa Francisco cuando en noviembre del 2021 hizo referencia al santo, a San Martín de Tours. Decía justamente, está muy bien ser llamado San Martín de Tours como el padre de los pobres, que además se convirtió en un incansable defensor de la fe. San Francisco, el Papa Francisco nos pide que a través de la figura de San Martín de Tours nos exhorta a que con su ejemplo enseñemos a todos y nosotros mismos aprendamos a ser cada vez más valientes en la fe cristiana, y además acompañándonos con una generosidad enorme en la caridad, porque, queridos amigos de Radio María, el verdadero amor al prójimo fortalece e incrementa toda la formación espiritual del hombre. Hay que ayudar al otro, pero ayudando al otro es como agradamos más a Dios. Gracias, queridos amigos de Radio María. Buenas noches. Gracias a María Justa Répide por la reflexión sobre este gran santo de una enorme influencia en nuestro país, San Martín de Tours, y especialmente en el caso de Buenos Aires, el patrono. Rodrigo, tenemos una noticia cortita para pasar antes de irnos al cierre. Sí, Nicolás, bueno, era una invitación, en realidad, como tenemos ahora estructurado para el final del programa, las invitaciones. La editorial Claretiana presenta el libro Los 5 minutos de la familia, que es la obra de Verónica Segarra Caro, que será presentada por la autora y el cardenal Ángel Rossi este miércoles, o sea, mañana, 15 de noviembre, a las 18:30 en el Colegio Corazón de María de la ciudad de Córdoba. Es un libro que, bueno, apunta a tener, así como están los 5 minutos de Dios, a los 5 minutos de la familia para hacer actividades y oraciones en familia. Así que, bueno, está buena la presentación. Bueno, muchas gracias, no conocía el libro, así que una noticia interesante. Bueno, vamos a estar atentos también a distintas actividades, sobre todo mañana vamos a estar en la Academia Nacional de Medicina con una jornada que organiza el Consejo de Ética de Medicina sobre los debates de la eugenesia. Me toca participar con una actividad organizada por Mariano Asla en la Academia de Medicina, mañana miércoles también 15 de noviembre. Muy bien, Rodrigo, si estamos ya para el cierre, tuvimos un programa muy edificante en comunicación, distinto me parece, y bueno, que también nos deja pensando a nosotros como responsables. Vale la pena entonces cerrar agradeciendo al equipo, a Federico Stucker en la operación y a Inés Frank, Inés Candizano,
a Daniel Vargas, a María Justa Repi, Pedro Crespi, Sofía Beltrán y Matías Palopuli, que hacen posible Por la Vida. Sí, yo la verdad que muy interesante su perspectiva, Teresa, la verdad que muy coherente, ¿no? Entre su ser cristiana y su función profesional. Me parece que nos deja esa enseñanza de mirar al otro distinto, ¿no? O sea, mi mundo es mi mundo, pero el otro son otros mundos, y cómo yo comunico la bondad, la alegría, la fiesta de ser cristiano, teniendo como parámetros, porque hoy en día se discuten todos los parámetros, teniendo como parámetro el bien, la verdad y la belleza, ¿no? Entonces me parece que eso es un lindo camino para recorrer como cristiano. Creo que nos invita a salir por ahí de la comodidad o del refugio de la crítica solamente, para ponerse en propositivo de estos valores que trascienden y que conllevan a la vida en toda su forma, ¿no? Así que muy contento y muy agradecido de haber podido participado en este programa, Nicolás. Excelente. Bueno, vamos entonces a agradecerles a ustedes por habernos escuchado, y si Dios quiere, dentro de una semana estaremos aquí nuevamente en Por la Vida por Radio María. Muy buenas noches. Buenas noches.